Gloria a Dios. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo poder estar acá con ustedes esta mañana. Sé que las hermanas han pasado un buen tiempo, una buena jornada el día sábado con mi esposa ayer. Yo le voy a dar descanso esta mañana solo por este culto, pero en el siguiente culto mi esposa es quien va a predicar. Así que si usted quiere recibir doble porción, quédese al siguiente culto, ¿verdad? Quiero dar gracias a Dios en primer lugar por este privilegio que Él me da. Quiero dar gracias también a vuestros pastores por la confianza que tienen de invitarnos para poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Muchas gracias, siervo. Y esta mañana mi mensaje es eminentemente misionero, pero quiero recordarle que como Asamblea de Dios, nosotros estamos en este año, hemos declarado el año 2012, que todavía no ha terminado, está por terminar, pero declaramos este año como el año pentecostal. Es decir, un año donde toda la predicación, donde toda la enseñanza iba a estar enfocada específicamente al Espíritu Santo de Dios, porque creemos en el Espíritu Santo de Dios. Y precisamente, hermano, ese poder pentecostal, esa acción del Espíritu Santo, hace que nosotros como iglesia podamos ser una iglesia misionera. De hecho, si usted es curioso, y en el famoso buscador, ¿verdad? Ahí, bueno, hay varios buscadores, no le voy a dar fama a un buscador en particular, pero si usted pone en un buscador en internet la palabra Asamblea de Dios, inmediatamente lo va a referir. Una de las primeras referencias son varias enciclopedias en línea que hablan de las Asambleas de Dios. No son enciclopedias evangélicas, son enciclopedias seculares, pero cuando usted lee lo que estas enciclopedias seculares dicen acerca de las Asambleas de Dios, se va a dar cuenta que ellos se refieren a nosotros como una iglesia cristiana, evangélica, protestante, pentecostal. Y sí somos protestantes, ¿verdad? Protestamos, hermanos, contra el pecado, contra el accionar del enemigo, y anunciamos un mensaje de salvación, pero también anunciamos un mensaje que cambia integralmente la vida de la persona. A tal punto, hermano, que incluso estas enciclopedias en línea hablan de que las Asambleas de Dios son una iglesia eminentemente misionera. Ya no lo decimos solo nosotros, sino que también el mundo lo ha reconocido así. De hecho, estamos en más de 251 países alrededor del mundo. Estamos en más países que las Naciones Unidas. Estamos en países donde no deberíamos de estar porque quizás hay oposición, no hay libertad para la predicación del Evangelio, mas sin embargo ahí se está predicando la palabra a través de una iglesia de las Asambleas de Dios. Todo esto, hermano, es por la acción del Espíritu Santo. Somos la iglesia pentecostal más grande en el mundo. No hay otra iglesia que tenga una fuerza y un enfoque misionero tan grande como las Asambleas de Dios. Esto, hermano, es porque el deseo de Dios está en las misiones. Esto es porque su corazón es misionero. Él desea que el hombre sea encontrado y sea rescatado. Por tal razón, como iglesia, nosotros somos una iglesia misionera. Y esta misionología que la iglesia hace tiene 5 características, que es la que yo quiero que analicemos en esta mañana. Pero antes que nada, yo quiero que usted busque en su Biblia, por favor, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 14 al 18. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 14 al 18. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Que el Señor añada más bendición a su palabra. Quiero que meditemos, hermano, en las 5 características de nuestra teología de misión. En primer lugar, como Asamblea de Dios, no solo en El Salvador, sino, voy a decir, a nivel mundial, creemos que la misionología pentecostal tiene como primera característica que es obediente. Diga conmigo, obediente. Las misiones se hacen en un contexto de obediencia, pero obediencia supeditada a la palabra de Dios. Y hay un libro en particular muy interesante, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, quien para nosotros es el modelo para ejercer el ministerio, porque encontramos en las páginas del libro de los Hechos cómo la iglesia primitiva o las iglesias primeras hicieron la labor misionera dirigidos por el Espíritu Santo. Alguien ha dicho, y con mucha razón, que el libro de los Hechos de los Apóstoles realmente debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien hace la obra. Y nosotros, como la iglesia de Cristo, solo somos los instrumentos que Dios ocupa para bendecir a las naciones. La autoridad bíblica. Mire, nosotros creemos que las misiones se hacen en un contexto de obediencia, porque para nosotros la Biblia es el libro fundamental. La autoridad bíblica para nosotros es, oiga bien, innegociable. No negociamos con lo que dice la Biblia, sino que obedecemos lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe usted que la Biblia es el libro más antiguo que existe? Pero también es el libro más moderno que hay. No hay otro libro más actualizado y más pertinente para las sociedades modernas que la Biblia, la palabra de Dios. Por tal razón, es por esa actualización que tiene la Biblia, esa actualidad que tiene la Biblia, que, hermano querido, es válida para nuestra sociedad como lo fue para las sociedades de antaño, y lo seguirá siendo para las sociedades que vendrán el día de mañana. No negociamos con lo que dice la palabra del Señor. Es la Biblia el punto de partida para nuestra teología, para nuestra doctrina y también para la estrategia de cómo vamos a plantar iglesias y cómo vamos a ganar almas para Cristo. Fíjese que mucha gente me pregunta cómo hacen los Osorios para fundar iglesias. Realmente a mí desde que venimos de Guinea, nos hemos dedicado a la promoción. Hace 4 meses, la mesa directiva de misiones me pidió poder asumir el cargo de coordinador del departamento de misiones de las Asambleas de Dios del Salvador. Y estamos metidos de lleno ahora en lo que es la promoción y el pastoreo de los misioneros, pero en mi corazón, yo siempre le he dicho a mi esposa, me pican las piernas por salir a plantar otra iglesia. Sí,
porque nuestro deseo siempre ha sido fundar iglesias y haciendo un recuento de cuántas iglesias hemos visto nacer en estos 19 años de ministerio, casi 20 que vamos a cumplir en el mes de enero. Yo creo, hermano querido, que son alrededor de unas 40 iglesias. Pero la gente me pregunta, ¿y ustedes cómo hacen pues? ¿De dónde sacan la estrategia? Mire, hermano, no necesitamos ir a otros lugares a aprender cómo hacer una nueva iglesia, porque usted tiene el manual ahí mismo, la palabra de Dios. Y a nuestros alumnos en los institutos bíblicos siempre les enseñamos que nuestra estrategia es bíblica. De hecho, toda estrategia misionera tiene 3 características. En primer lugar, debe de ser bíblica. En segundo lugar, debe de ser eficiente. Y en tercer lugar, debe de ser pertinente. Esas 3 características debe de tenerlo una iglesia misionera para un plan de acción. Pero toda esta estrategia es sacada de la palabra de Dios. Para nosotros, hermano querido, hacer lo que hizo Jesús es nuestra estrategia misionera. ¿Qué hizo Jesús? La Biblia dice, y salió a recorrer las calles, las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, dice la Biblia, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa es nuestra estrategia bíblica. Hacemos lo que Cristo hacía. Entonces la misionología pentecostal es obediente porque se basa en la Biblia, y nuestro enfoque es un enfoque bíblico. Está basado en la evangelización, pero también en el discipulado. Queremos no solo que haya gente que tome una decisión por Cristo, sino que también siga a Cristo y descubra la bendición que hay en ser cristiano. Que descubra, hermano, que hay algo maravilloso en seguir a Cristo. Que no es simple religiosidad, que no es algo aburrido, que no es algo monótono, sino que es algo novedoso cada día, porque Dios es un Dios de sorpresas y de cosas nuevas. En segundo lugar, la misionología pentecostal, la otra característica de la misionología pentecostal que adoptamos como Asamblea de Dios, aparte de que es obediente, está a la expectativa. ¿Qué significa esto? Que nosotros, hermanos, estamos esperando que Dios haga algo. Yo no sé cuántos están esperando que Dios haga algo. La iglesia debe de estar energizada por el poder del Espíritu Santo. Es la fuerza que nos capacita. Mire, humanamente hablando, uno se cansa, uno se fatiga, el cuerpo se desgasta, pero el Espíritu Santo nos da fuerza para hacer la obra de Dios, para caminar, para llegar a lugares donde quizás no podríamos haber llegado si no es por el poder del Espíritu Santo, y para hacer cosas que ni imaginábamos que podíamos hacer. Yo no imaginaba que yo podía estar predicando la palabra, enseñando la palabra, pero el Señor me da esta capacidad por el poder del Espíritu Santo. No soy yo, es el Espíritu Santo obrando en mi vida, y es lo mismo que Dios quiere hacer en su vida. La iglesia debe estar motivada y energizada por el poder del Espíritu Santo. No es el Powerade, ¿verdad? O el Gatorade, o Gatorade, no sé cómo se pronuncia. Sino que lo que nos da energía es el Espíritu Santo. Hay un versículo muy interesante en Hechos 1:8, la mayoría ya lo conoce, cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La Biblia habla ahí del poder, ¿verdad? Del griego dunamis, que significa la capacidad
de hacer cualquier cosa, pero también habla de ser testigos. Dice, y me seréis testigos. Diga conmigo, testigos. Fíjense que la palabra testigos es interesante, que en el original griego, la palabra testigos que se ocupa ahí, en griego dice marturius, que de ahí tomamos nosotros la palabra en castellano para mártir. En otras palabras, Dios está diciendo, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis la capacidad de hacer cualquier cosa para poder ser mis mártires. Ay, a ella no le gustó, ¿verdad? Uy, no, eso de ser mártir, hermano, es muy feo, ¿verdad? No feo, sino que feo, ¿verdad? No, hábleme de otra cosa. Pero hermano querido, la Biblia nos habla de que el plan de Dios es que seamos sus testigos, y ser testigos en el ambiente bíblico es ser mártires para Cristo. Un mártir desde la perspectiva bíblica no es solamente alguien que esté dando su vida por otro, como es a veces el concepto común que se maneja, sino un mártir desde la perspectiva bíblica es alguien que ve manifestado en su propia vida el poder de Dios bajo circunstancias adversas. Eso es un mártir. Como dijo un famoso y aclamado director técnico de la selección salvadoreña hace muchos años atrás, él decía, a nosotros los salvadoreños no nos regalan nunca, pero ni un tiro de esquina, decía. Pero ¿sabe? Eso es ser un mártir desde la perspectiva bíblica, que aunque a usted no le regalen pero ni una falta, ni un tiro de esquina, pero usted está dispuesto a seguir adelante. Todo está en su contra, sí, pero usted tiene el poder del Espíritu Santo. Y por eso usted va a tener éxito. Por eso usted va a salir adelante. Por eso, aunque usted esté en medio de la crisis, cualquiera que esta sea, usted va a salir a flote porque tiene el poder del Espíritu Santo. Por eso la iglesia no va a dejar de hacer misiones, aunque quizás la economía está mal, no porque miramos la economía, sino porque miramos la capacidad que hemos recibido, que se llama Espíritu Santo. Por tal razón, debido a esa capacidad, debido a ese poder, debido a esa autoridad que hemos recibido de parte de Dios, usted y yo debemos de estar a la espera, a la expectativa. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en nuestra vida? De tal forma que cuando usted vea una crisis venir y abalanzarse sobre su vida, sea una crisis de salud, sea una crisis familiar, sea una crisis económica, sea una crisis de trabajo, sea una crisis de estudio, sea una crisis de emoción, sea lo que sea, pero hermano querido, usted debe saber que es una oportunidad para que Dios manifieste su poder en vuestra vida. Dios se va a glorificar. Por otro lado, estamos a la espera de qué es lo que Dios va a hacer. O sea, nosotros, y esto nos da paso a la tercera característica de la misionología pentecostal. La misionología pentecostal, aparte de ser obediente, aparte de estar en la expectativa de lo que Dios va a hacer, también la misionología pentecostal es activa. O sea, no solamente estamos sentados esperando a lo que Dios va a hacer, sino que nosotros salimos a obedecer el mandato de Cristo. Hacemos algo. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí lo dice el versículo que hemos leído. Ir por todo el mundo, dice. Predicar el evangelio a toda criatura. Dos cosas que tenemos que hacer. Ir y predicar. Esas son las cosas que debemos de hacer para mantenernos activos. Cuando usted y yo nos activamos en esta dinámica del evangelio, ir y predicar y discipular, lo que va a suceder
oiga bien, es que detrás de nosotros van a venir señales, maravillas y prodigios de Dios. O sea, no es al revés, no es que nosotros buscamos poder, como algunos, yo he oído que algunas personas hacen, dicen, bueno, yo voy a ayunar para recibir poder, bueno, yo voy a orar para recibir poder, yo voy a hacer vigilia para recibir poder. Ahora, no estoy diciendo que el ayuno y las vigilias son malos y no son necesarios, son necesarios, pero usted debe de hacerlo y practicar esas disciplinas espirituales bajo los intereses o las perspectivas correctas. Usted no necesita buscar poder porque usted ya ha recibido el poder. La Biblia dice en el libro de Efesios que en el momento en que usted creyó, en el capítulo 1 dice que en el momento en que nosotros hemos creído en el Señor Jesús, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello de propiedad, esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en el momento en que recibimos a Cristo, hace que en usted y yo haya un poder, hermano, que dice la Biblia, es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Qué más poder usted y yo andamos buscando? ¿Qué más poder usted y yo necesitamos? No necesitamos otro poder, porque ese poder es más que suficiente para que podamos hacer todo cuanto Dios demanda de nosotros. Y por tal razón, lo único que necesitamos hacer para activar ese poder es obedecer, estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer, pero también activarnos, ir, predicar, discipular a otros. Y las señales nos van a seguir. Esperamos que las señales complementen la proclamación del Evangelio. Esto, para mí, al inicio, cuando yo era recién cristiano, esto era ilógico, porque yo esperaba que primero debe haber una capacitación o una iniciación, entre comillas, ¿verdad? Y alguien me tiene que investir de poder, alguien humano, ¿verdad? Me tiene que decir, usted ahora está capacitado para hacerlo, pero sabe, usted por haber creído en el Señor Jesucristo ha recibido ya ese poder. No condicionamos tampoco dichas señales, no las enmarcamos en un modelo, porque Dios es soberano y hace como quiere. Entonces necesitamos simplemente activarnos. No somos como aquel que sale a buscar trabajo esperando no encontrar. Sí, ¿verdad? Se ha fijado que hay cosas, hay quienes son así, ¿verdad? ¿Va a ir a buscar trabajo hoy? Sí, le dice. Ay, Dios mío, que no encuentre trabajo, dice. ¿Verdad? No, nosotros no salimos a predicar, la iglesia no sale a predicar, no se activa esperando que no haya nada. Al contrario, esperamos ver fruto. Pero tampoco condicionamos o enmarcamos, no, es que Dios tiene que hacerlo así porque yo me lo imagino, yo lo he visto en otros que lo hace así que yo lo quiero así como yo lo he visto. ¿Sabe? Dios nos sorprende de muchas formas. Yo he visto milagros que yo no sé cómo Dios los hizo, pero Dios los hizo. Dios los hace. ¿Cuántos saben que Dios hace milagros? De formas inesperadas. Yo recuerdo, estábamos predicando allá en Guinea Ecuatorial y vimos a una señora. Yo había pedido a las hermanas que fueron a evangelizar, a los hermanos que fueron a evangelizar, y unas hermanitas se fueron a meter al hospital. El hospital quedaba como a 2 cuadras de donde estábamos haciendo la campaña y teníamos la carpa puesta, y las hermanitas se metieron al hospital, empezaron a invitar y llegaron a una habitación justo en el momento en que los médicos estaban desahuciando y echando a una señora. Le estaban diciendo que debido a
herida que tenía varios días de que la herida no se cerraba, estaba toda llena de pus. Y los médicos le habían dicho, señora, nosotros no podemos hacer nada por usted, así que mejor váyase a morir a su casa, déjenos la cama porque tenemos la necesidad de dársela a otra persona. Así con esa amabilidad estaban los médicos cuando llegan las hermanitas. Y le dicen, ¿y qué le pasa? Ah, me acaban de decir que me voy a morir. Ah, pues vámonos para la iglesia, le dicen. Y la señora no quería, pero cuando le dijeron que el camino a la casa, la campaña quedaba justo a la mitad del camino para su casa, ella dice, bueno, voy a ir a la campaña solo para que me den permiso de sentarme, dijo ella. Ahí yo me siento, escucho el culto y cuando termine yo me voy. Vaya pues, le dijeron las hermanas, hagámoslo así. Y la señora se fue, se la llevaron, la ayudaron, la sentaron en la segunda fila de bancas. Habíamos puesto unas bancas de madera. Pesaban esas bancas, me acuerdo. Pesaban bastante. Pero la señora se sentó ahí. Al otro lado de la calle había un hombre bastante cholo, ¿verdad? Fornido. Estaba allá escuchando el mensaje. Él estaba solo en chores. No tenía ni camisa, estaba con chancletas. Estaba escuchando el mensaje del otro lado. La señora que estaba aquí en esta parte de la primera banca estaba oyendo, pero realmente ella estaba más preocupada por la herida que tenía abierta que por el mensaje que estábamos predicando. Cuando yo hice la invitación para recibir a Cristo, una de las primeras personas que pasaron al frente fue el hombre gordo que estaba al otro lado de la calle, escuchando atentamente. Claro, pasaron otras personas también, pero la señora que estaba con la herida abierta no pasó. Bueno, yo esperaba que la señora pasara realmente porque yo dije, esta señora viene necesitada, pero no pasó. Pero el hombre gordo aquel pasó y yo les dije a los hermanos, vamos a guiarles en la oración del penitente. Después de hacer con ellos la oración del penitente, les dije, vamos a orar ahora para que la presencia de Dios venga sobre vuestra vida. Comencé a orar, hermano, yo no toqué a aquel hombre gordo, alto, pero el Espíritu Santo vino sobre él y empezó a hablar en lenguas. Estaba llorando como un niño. Y a tal punto llegó la presencia del Espíritu Santo en él, que en un momento en que él se desplomó y se fue de espalda. Pero como era grande, como era gordo, cuando cae, se pasa llevando la primera banca. Y la primera banca se viene para atrás y el filo de esa banca, el borde de esa banca, ya saben en quién cayó, ¿verdad? En la señora que estaba atrás con la herida abierta. Y cuando golpeó la banca, el borde de esa banca golpea la herida de la mujer, aquella mujer pega un gran grito. ¡Ay! Dice, ¡ay, mi herida! Y empieza a revisarse. ¿Cuál herida? Dice la señora. Y empieza a decirme, ¡he sanado! ¡He sanado! Dice ella. ¡Un milagro! ¡Dios ha hecho un milagro! Hermano, Dios la había sanado instantáneamente, aquella herida que estaba putrefacta, llena de pus, que los médicos habían dicho, ya no podemos hacer nada por usted. Dios la sanó en ese preciso instante. Después de eso, ella y toda su familia que estaban ahí, aceptaron a Cristo como Señor. Ahora, esto, hermano, es una forma espectacular, sorprendente como Dios hace las cosas. No es doctrina, ¿verdad? O sea, no es que ahora que usted vaya a visitar a algún enfermo, agarre una silla, ¿verdad? Que el pastor diga en la mañana que con la silla, ¿verdad? Hay que golpear al enfermo para que sane. No, por favor, no vaya a hacer eso. No, sino que es Dios haciendo un milagro. De forma inexplicable. Pero esperamos que Dios haga milagros. ¿Cuántos esperan que Dios haga milagros? Entonces debemos de activarnos, debemos de ir, orar, evangelizar, ¿sabe? Yo quiero darle un consejo en el nombre del Señor.
El mismo consejo que yo le doy a nuestros estudiantes en el bíblico. Cuando usted vaya a evangelizar por las casas, pregunte si alguien está enfermo y si quiere que oren por esa persona. Recuerdo que, y esa es una cosa que Dios me hizo ver cuando apenas iniciaba el ministerio. Ni siquiera había salido yo a pastorear, pero sí habíamos entrado en ese mover bien especial. Dios nos había llevado con un grupo de jóvenes a la Mosquitia hondureña, mucho antes todavía que llegara la hermana Ruth como misionera. Dios nos había llevado a predicar con un grupo de jóvenes. Ahí iba también la hermana Claudia. En ese tiempo no éramos ni amigos, ¿verdad? No éramos novios, no éramos nada, ni amigos éramos. Me caía mal la señora. De tan mal que me caía que me casé con ella, ¿verdad? Entonces, cuidado con los que se caen mal, ¿verdad? Cuando llegamos, y mire qué cosa, ¿verdad? Me caía mal y me pusieron con ella a evangelizar. La líder del grupo me dijo, te vas a ir con Claudia. Ay, decía yo, ¿verdad? Y recuerdo que nos habían puesto precisamente las primeras semanas de trabajo en el evangelismo, me habían puesto a evangelizar con la hermana Roxana Bolaño. Y con Roxana íbamos a evangelizar, pero cuando me cambiaron, todavía no me perdona eso, ¿verdad? No, dice. Que cuando la líder de nuestro equipo misionero dice, bueno, ahora vamos a hacer cambio. Francisco, esta semana no vas a ir con Roxana, dice, hoy vas a ir con Claudia. ¿Ve y por qué? Dije yo, ¿verdad? Pero bueno, me pusieron con la hermana Claudia. Entonces yo le dije a ella, mire, usted no va a hablar, le dije, yo voy a hablar, le dije. Y recuerdo que la primera casa donde fuimos a evangelizar, tocamos la puerta y yo pregunté, ¿hay alguna persona enferma en este lugar? Una señora salió y dijo, sí, tengo una hermana menor que está enferma. Ah, bueno, le dije yo, nos gustaría, somos de la Iglesia Cristiana de Asamblea de Dios, estamos predicando el Evangelio, pero quisiéramos, si usted nos permite, orar por su hermana que está enferma. Y ella dijo, mire, no quisiera porque ella está bien mal, se ha puesto grave este día. Y yo le dije a la señora, insisto, solo un minuto regálenos, no vamos a hacer mucho tiempo, queremos orar por ella. No, es más, ni siquiera vamos a leerle la Biblia, pues le dije, solamente queremos orar por esta muchacha. Y la señora, a nuestra insistencia, dijo que sí. Entramos, la muchacha estaba teniendo un derrame, estaba grave, casi no hablaba. Oramos pidiendo un milagro de Dios para su vida. Ella, su hermana mayor nos decía, cada vez que le ataca esta enfermedad, pasa así semana y media y le cuesta recuperarse. Creímos en un milagro, que Dios podía hacer un milagro, oramos por esa muchacha y tal como se lo habíamos prometido a la señora, un minuto, luego después nos fuimos, pero le dijimos, el día de mañana vamos a volverla a visitar para saber cómo sigue su hermana. Y así hicimos. Al día siguiente llegamos con mi esposa y en el balcón de la casa, ¿sabe quién nos estaba esperando? La muchacha por la que habíamos orado en la tarde. Esa joven, hermano, fue sana. Su hermana, para asegurarse de la sanidad, la llevó a Tegucigalpa para que le realizaran los exámenes. Y los médicos le dijeron, tu hermana está completamente sana. Necesitamos, para que hayan sanidades, ir y predicar el Evangelio. No condicionar tampoco al Señor. Déjese sorprender por Dios. Nosotros predicamos la palabra porque creemos que Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Él viene pronto. Por tal razón necesitamos anunciar el mensaje del Evangelio.
con urgencia. En cuarto lugar, la misionología pentecostal es ungida. Es ungida. ¿Sabe? Estaba leyendo yo un material de un teólogo francés del siglo XIX llamado David Duplessis, y él mencionaba que el mover del Espíritu Santo en la iglesia, él la catalogó como la verdad en llamas. Otro teólogo, pero del siglo XX, llamado Roswell Flower, dijo que el ministerio apostólico se realiza en el poder apostólico. Y yo pienso que ahora que estamos en el siglo XXI, creemos que el poder de Dios sigue activo como lo hizo Dios en el pasado. Esa misma verdad en llamas, ese mismo ministerio apostólico en el poder apostólico está presente hoy con nosotros. La pasión, yo creo fervientemente que la pasión y el poder están conectados. Llevar el evangelio es el fruto, es el resultado de ser bautizado en el poder del Espíritu Santo. Por tal razón, anhelamos constantemente ser llenos del Espíritu y vivir por el Espíritu Santo, para poder llevar este mensaje. Y uno siente que es ungido. La gente que oye el mensaje siente que es ungido. La gente desea más, anhela más. Mire, yo he estado en lugares donde me han dicho, hermano, miren, aquí solo predique 1 hora, lo más, porque más de eso no le van a oír, me dicen. Pero nosotros hemos estado horas hablando del Señor y nadie se va. La gente quiere más. Recuerdo que estábamos en un campamento de jóvenes, nos llevaron a un campamento de jóvenes allá en Occidente, en Santa Ana, y me dice el líder de jóvenes, mire, le dice a mi esposa, porque ella iba a ministrar, yo le iba a ayudar, y le dice a mi esposa, mire, y usted, hermana Claudia, le dice, ¿sabe hacer dinámicas? Le dice. ¿Cómo así? Le dice. Juegos, le dice. No, hermano, perdónenme, le dice, pero yo no soy de Castillo del Rey, le dice mi esposa. Porque nosotros no sabemos hacer ninguna dinámica, o sea, ni jugar tripachuca podemos, pues vaya, con eso le digo todo. Ni capirucho podemos, pues vaya. Entonces, no es lo nuestro, le dice ella. Es que mire, le dice que usted tiene toda la mañana para ministrar. Y pues sí, usted va a necesitar dinámica, porque si no los jóvenes se le van a aburrir. Ah, no se preocupe, le dijo mi esposa. Ay, vamos a ver qué hacemos, le dice. Y arrancamos, hermano, llegó a las 12 del mediodía, era la 1 y nadie se acordaba de comer, todo el mundo estaba que quería más del Señor. Porque el predicar el evangelio, hermano, el trabajo misionero es algo ungido, hecho bajo la cobertura y la alianza del Espíritu Santo. En quinto lugar, la misionología pentecostal es optimista. Es optimista, no es pesimista. Lo contrario de ser optimista es ser un pesimista. Esperar que todo le va a salir mal. Nosotros esperamos que todo va a salir bien. Creemos que la tarea de la evangelización mundial puede ser hecha. Sí se puede, hermano. Sí podemos hacerlo. Nos movemos en esta década con la intención de segar, con la intención de cosechar. Nos movemos con la intención de que hayan frutos y frutos que permanezcan. Una de las primeras personas en nuestro tiempo de coordinadores del Departamento de Misiones Foráneas que salió al ministerio es la hermana Alicia Sea. Algunos quizás no reconocerán ese nombre, pero ella fue por mucho tiempo nuestra misionera en España, trabajando en el Seminario Mayor de Teología de la ciudad de Córdoba, en la colonia de La Carlota, en España. Por muchos años fue maestra de planta, de teología ahí.
salvadoreña. Pero ya es una señora anciana, bueno, mayor, ¿verdad? No anciana, pero mayor, pasa ya de los 60 y pico de años, casi llegando a los 70, creo yo. Pero ella regresó de España y dijo, bueno, ahora quiero ver a dónde el Señor me quiere llevar. Y recuerdo que a muchos de los que estaban ahí alrededor de ella decían, no, esta señora ya tiene que quedarse aquí, ya es mayor, ella ya hizo lo suyo. Pero resulta que en el primer mes que estábamos de coordinadores, llega a mi oficina y me dice, Pastor Osorio, mire, yo quiero que usted ore por mí porque yo quiero presentar mi caso a la mesa directiva nacional este mes, me dice. Ah, hermana, ¿y qué va a presentar? Ah, me dice, es que se han abierto puertas para que yo inicie una nueva obra en Canadá, me dijo, en la ciudad de Montreal. Y yo he recibido de Dios que de verdad Dios va a hacer un milagro allá en Montreal. Vamos a orar, le digo yo ahí. Pasamos su caso a la mesa directiva. Y cuando yo entro con ella me dice, hermano, yo quiero que usted entre conmigo, por favor. Y entramos y los hermanos le dicen, hermana, ¿qué le vamos a decir a usted? Si Dios le ha hablado que ahí va a haber una iglesia, váyase. Hermano, ni 2 meses tiene la señora de haberse ido y ya tiene terreno, ya tiene local. Y no dudo que en menos de un año ya va a estar la iglesia en ese lugar. Me dice, ya tenemos los primeros miembros, ya tenemos los permisos para trabajar con la iglesia en la comunidad. Es optimista. La gente decía, no, ¿qué va a hacer esta señora? Si esta señora ya está para el tigre, decían algunos, ¿ve? Algunos así piensan de ustedes mismos. Incluso hay gente que así piensa de sí misma. No, yo ya no puedo, no soy capaz, pero déjeme decirle que en Cristo sí podemos hacer cosas maravillosas. Nos movemos, hermano, no poniendo pretextos como no tenemos dinero o no tenemos capacidades, porque la misión no es nuestra, sino que es de Dios. Por tal razón, yo le invito en esta hora a la iglesia a que invitemos al Espíritu Santo a nuestra vida y nos transformemos en una iglesia poderosamente evangelizadora, de tal forma que Dios nos sorprenda con señales, con milagros y con prodigios. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse usar por el Señor? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie en esta hora. Dios ha hecho grandes maravillas con su vida, pero Él quiere hacer más. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer más? Yo voy a pedirle a los jóvenes, a los muchachos del Ministerio de Alabanza, que vengan, por favor. Y voy a suplicarles que me ayuden, bueno, que ellos más bien puedan cantar una alabanza de Jaime Murrell, que dice, yo quiero más de ti. Y todos vamos a seguir esta alabanza. Yo le invito a que usted cante con todo su corazón y le diga al Señor, Señor, yo realmente anhelo y quiero más de ti. Cierre sus ojos al Señor. Déjese ministrar por el Señor en esta hora.